Vamos a ver si hay algo nuevo en el mapa de Ucrania y nos vamos porque el de Israel no creo que haya mucho. Igual lo podemos ver. A ver, hace 2 horas. ¿Cuál fue el último que habíamos leído ahora? Hay varios. El bombardeo que hizo Rusia. A ver, los primeros misiles de crucero KH-101 lanzados por bombarderos Tu-95M entraron en el espacio aéreo sobre Ucrania en la región de Chernihiv. Lanzamiento de misiles balísticos desde Belgorod hacia Kharkov. También amenaza lanzamientos de misiles balísticos desde la Crimea ocupada. Se registraron al menos 2 explosiones violentas en Kharkov. Los misiles fueron lanzados desde la región de Belgorod. Se informó de otra explosión en Kharkov, otra en Rivne, también en Lutsk, región de Volyn. Las regiones fronterizas son estas. A partir de ahora no quedan misiles de crucero en el espacio aéreo sobre Ucrania. Hace 4 horas, hace 3 horas, varios misiles de crucero sobrevuelan la región de Chernihiv en dirección sur. Los misiles de crucero sobrevuelan la región de Gerson, volando hacia el noroeste, hacia la región de Mykolaiv. Se reportaron explosiones cerca de Estri, de la región de Lviv, muy cerca allí de la frontera. El ejército ruso ha llevado a cabo un ataque con misiles contra la infraestructura de la comunidad de Shostka. Se reportaron explosiones en la región de Vinnytsia, también en Kiev. La defensa aérea funcionó en Kiev y dijo el alcalde Klitschko. Se reportaron explosiones en Mykolaiv. Apagón parcial en Lutsk tras los ataques con misiles rusos contra las infraestructuras energéticas. Se reportaron explosiones violentas en Ivano-Frankivsk, también en Kamensky. La defensa aérea trabajó Ivano-Frankivsk, dice el alcalde. Se registraron explosiones en el distrito de Kolomia y se informó de otra explosión en Rivne. También en Leópolis, en la región de Leópolis hubo una explosión muy cerca de la frontera allí con Polonia, lo marcan. Se reportaron también explosiones en Burshtin de la región de Ivano-Frankivsk y en el eje de Kharkov se produjeron ayer los enfrentamientos cerca de Vovchansk y que informó el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que comienza a dar el informe de la mañana. Hablemos rápido. En el eje de Kurakivka se produjeron ayer los enfrentamientos cerca de Somsivka, Berezki, Kurakove, Dalne, Yelisavetivka, Antonipa y Anivka, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el eje Toretsk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Toretsk, informa la AFU. En Kramatorsk también se produjeron combates ayer cerca de Vila Hora. En Liman también hubieron enfrentamientos. En el eje de la Iman se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Arequivka, Novoyorivka y Toursky, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el eje de Kupiansk se produjeron enfrentamientos ayer cerca de Koliznikivka, Sarisove, Selenija y Kryakivka, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En el eje de Pokrov se produjeron los enfrentamientos ayer cerca de Mirolubivka, Promin, Lisivka, Dachenske, Sopte y Chumatske, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y en el eje de Gerson, las fuerzas ucranianas han repelido 6 asaltos del ejército ruso. Y en el eje de Bremivka también tenemos esto. En el eje de Bremivka se produjeron ayer los enfrentamientos cerca de Trudove, Kostiantynopolske, Rozhliv, Rozdolne, Sukiali y Novodarivka, informa el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Bien, a ver si queda algo de Palestina nuevo que no hayamos leído. Las fuerzas de seguridad israelíes detienen un vehículo
y a su conductor durante una redada en la ciudad de Asun, al este de Calquilla. 2 muertos y varios heridos como consecuencia de los ataques contra un grupo de ciudadanos en la localidad de Al-Qarara, al norte de Han Yunis. Y el ministro libanés de Obras Públicas y Transporte anuncia el regreso del paso fronterizo terrestre de Khujay entre Líbano y Siria. Hace 5 horas. La fuerza de seguridad israelí irrumpe en la ciudad de Kabatilla, al sur de Jenin, eso es en Cisjordania, y los bombardeos de artillería se dirigen a las cercanías de la rotonda Sheikh Zayed, al centro de la ciudad de Beit Lahiya, al norte de Franja de Gaza. Estallan enfrentamientos armados entre los militantes palestinos y las fuerzas de seguridad israelíes durante el asalto de la ciudad de Kabatilla, al sur de Jenin. Y tenemos aquí, a ver. Ejército israelí a los ciudadanos del Líbano, hasta nuevo aviso, se les prohíbe moverse hacia el sur a la línea de las siguientes aldeas y sus alrededores, y también dentro de las aldeas mismas: Sebaa, Ebarishé, Marjeyon, Arnon, Shamor, Antara, Sacra, Barasit, Yatar, Mansuri. Ahí está marcado en el mapa. Y en Gaza, incursiones violentas en el campamento de Al-Nuseirat en el centro de la franja. 3 ataques aéreos contra el norte del campamento de Al-Nuseirat en el centro. Y el ejército hace estallar una zona residencial en el centro de Rafah. Heridos en el bombardeo israelí de una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en la ciudad de Abasan al-Kabira, al este de Han Yunis. Y heridos en un bombardeo israelí contra palestinos en Jabalia al-Balad, al norte de la franja de Gaza. Y bueno, eso es todo, creo que no hay nada más. No sé si quieres decir algo más, Tomás, o tenés algo por ahí para leer. Sí. Saludos ahí a Antonio Fernández, que no lo había saludado hace rato, que había comentado, a Leticia y a John, bueno, que saludó otra vez. Leticia, no lo había visto, saludos. Bueno. A ver si me pones la pantalla. Ahí está, a ver. Ucrania, esto acaba de salir. Ucrania en alerta roja después de una noche de terror por ataques. No se te escucha, no se escucha. ¿Cómo que no se me escucha? No, ¿se me escucha ahora? Disculpa. Ok, lo que estaba diciendo es: Ucrania en alerta roja después de una noche de terror por ataques de Putin contra la instalación eléctrica. 1 millón de personas sin electricidad. Luego... bueno, Ucrania han ido después que Corea del Sur, una delegación especial de Vladimir Zelensky, encabezada por el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, ha pedido a Corea del Sur que le venda armas en lugar de suministrárselas gratuitamente. Sabéis que Corea, después de que ganara Trump, dijo que dejaría de mandar armas a Ucrania. Ok, esto es lo mismo. Tenemos el tema de Haití.
Según la acusación, los oficiales y agentes sustraían proyectiles de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional y las traficaban hacia el vecino Haití. En este caso, hemos presentado la medida de coerción del Ministerio Público con una cantidad de pruebas que la propia defensa ha reconocido su amplitud y su contundencia. Al solicitar medida de coerción contra los implicados, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción calificó el hecho como traición a la patria. Hay que dejar claro que en este proceso, salvo Miguelina Bello, por su condición de civil, los imputados, el resto de los imputados traicionaron su uniforme, traicionaron la institución y traicionaron al país. Por suerte, algunos de ellos han asumido su responsabilidad en el tribunal y han decidido colaborar con el Ministerio Público. Al menos 3 de los imputados hasta ahora han colaborado con el Ministerio Público. Mientras tanto, abogados de la defensa rechazaron las acusaciones en contra de sus defendidos. No obstante, otros negociaron con el Ministerio Público. El cliente ha colaborado con el Ministerio Público y seguirá colaborando. De hecho, ya el Ministerio Público ha variado la posición con relación a mi cliente, porque nosotros hemos colaborado. Nosotros, como en todos los casos, tenemos las puertas abiertas para todo aquel que responsablemente decida asumir sus hechos y aportar a la investigación del Ministerio Público, se acerque. Nos esperaremos con los brazos abiertos. De acuerdo al expediente acusatorio, fueron más de 900,000 proyectiles que los agentes de la policía robaron a esa institución. Según el Ministerio Público, la venta de municiones y armas alcanzó unos 65 millones de pesos, equivalentes a poco más de $1 millón. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo. Ok, también ¿cómo se llama esto en español? Bueno, vigilantes descuartizan a mafiosos y queman los cuerpos en la ciudad más peligrosa del mundo, después de que el señor de la guerra Barbecue promete un golpe de estado. A ver el video. El señor de la guerra Barbecue les dice a los habitantes de la capital que se preparen entre miedos de que su ejército criminal intentará derrocar al gobierno hoy. ¿Y esto de qué fecha es? 21 de noviembre. No ocurrió. Con el Consejo Presidencial no digo que vaya a haber total seguridad en el país. Total sécurité dans le pays, même pas c'est quand même. Regardez là, mais on parle. Mira, hay un palacio ahí y nadie puede cruzarlo. Yo creo que si el Consejo Presidencial se instala, la gente sabe lo que va a pasar y ellos tienen que poner un mínimo de seguridad para que la población pueda vivir su vida. Queremos poder ir al Boulevard Jean-Jacques Dessalines, pero no podemos.
Kava qui a occupation, là, même là, nous besoin de descendre plus bas, là, dans une bac à descendre. Estoy enfrente de los cuarteles del ejército haitiano, enfrente del Palacio Nacional, el lugar que tiene todas las grandes armas del país. No es posible que esté aquí. Yo miro a los policías cómo se pasean por aquí, pero no van a lugares donde se les necesita. He sufrido porque no puedo ir al área nacional penitenciaria. El Consejo Presidencial va a poder devolver al país a la normalidad, pero la comunidad internacional debe aceptar. A menudo la gente que gobierna tiene la voluntad, pero a menudo están atrapados por la comunidad internacional. Una de las ciudades más peligrosas del mundo ha vuelto a estallar en el caos con vigilantes locales descuartizando los cuerpos de los mafiosos. El temido señor de la guerra haitiano Jimmy Barbecue Chericier ha prometido lanzar una revolución en el país caribeño mientras prepara a su pandilla para un aterrador golpe de estado. Suscríbete al boletín de noticias de The US Sun. Únete. Su información se utilizará de acuerdo con nuestra política de privacidad. 9. Bandas armadas interrogan a lugareños en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Crédito, AFP. 9. Un residente lleva neumáticos a través de una carretera para crear una barricada en llamas para evitar que los hombres de Barbecue ingresen. Crédito, AP. 9. Más de 150 personas han sido asesinadas en la capital, Puerto Príncipe, en la última semana, y la violencia continúa azotando a la nación. Se dice que las carreteras están llenas de cadáveres quemados después de que los vigilantes respondieran a los hombres de Barbecue y los cortaran en rodajas antes de arrojar sus cuerpos en hogueras. Según los informes, los residentes vengativos y los agentes de policía del suburbio de Petionville irrumpieron en las calles para perseguir a los miembros de la banda del tirano. Alrededor de 28 de ellos fueron capturados y eliminados sin piedad en la misión nocturna, informaron los medios locales. Leer más en Haití. Avión. Acribillado a ciudad del la ciudad más peligrosa. Petionville ha estado en el centro de los problemas desde que Barbecue intentó su golpe de estado cuando lanzó un intento de hacerse cargo del gobierno. Ha expresado sus ambiciones de convertirse en presidente algún día desde que el entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado por 28 hombres armados mientras dormía.
El martes volvió a avivar serios temores sobre la seguridad de las autoridades cuando amenazó con perseguir a cualquier político que se esconda en la capital. El señor de la guerra envió una escalofriante publicación en las redes sociales diciendo que sus hombres planean ir de puerta en puerta en el mismo hotel. Lo más leído en El Sol. Pánico a Trump. Amenazas de bomba y ataques de SWAT. Gato Ases, el dueño de una Sickestone, el mago rebelde, un comprador de home, escribió: si no podemos tomar el hotel, si no puedo encontrar al dueño del hotel, entonces los empleados del hotel pueden pagar. También exigió la renuncia de todo el Consejo Presidencial de Transición en el poder. I bought a shipping container from China and turned it into my perfect tiny home. It only took a few hours to assemble and it looks so spacious inside. 12. 1x. El señor de la guerra haitiano Barbecue dice a la capital que se prepare, en medio de temores de que su ejército de matones pueda intentar derrocar al gobierno hoy. Está compuesto por 9 personas que han sido elegidas para gobernar Haití, en ausencia de un presidente. Tras el ataque de venganza pública contra la pandilla, las docenas de miembros restantes se dedicaron a causar más estragos a medida que avanzaba la semana. Más de 120 personas han muerto desde entonces, y más de la mitad de ellas se debieron a intercambios de disparos entre pandilleros y policías, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Otras 92 personas han resultado gravemente heridas, añadió la ONU. Se dice que los grupos armados haitianos controlan al menos el 80% de Puerto Príncipe y parecen estar empeñados en mantener el control de la capital. Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo hoy una declaración devastadora en la que dijo: los aproximadamente 4 millones de habitantes de Puerto Príncipe están prácticamente como rehenes, ya que las pandillas controlan ahora todas las carreteras principales de entrada y salida de la capital. El último recrudecimiento de la violencia en la capital de Haití es un presagio de lo peor que está por venir. La violencia de las pandillas debe detenerse de inmediato. No se debe permitir que Haití se hunda aún más en el caos. 9. Miembros de las Fuerzas Armadas de Haití patrullan Petionville después de una semana de violencia mortal. Crédito, AFP. 9. Un hombre busca entre la basura en llamas en Puerto Príncipe. Crédito, AFP. 9. El temido señor de la guerra haitiano Jimmy Barbecue Chericier ha prometido lanzar una revolución en el país caribeño. Crédito, Reuters. Durante más de 2 años, las facciones enfrentadas han estado destrozando Puerto Príncipe, convirtiendo cada día en una lucha por la supervivencia. A principios de este mes se hicieron severas advertencias sobre las capacidades de la milicia después de que atacaran un aeropuerto. Los aviones en movimiento fueron alcanzados por disparos y las aerolíneas internacionales suspendieron todos los vuelos a la ciudad. Una azafata resultó herida cuando las pandillas rociaron 2 aviones. En otras partes de Haití, varias zonas de clase alta han sido invadidas por pandillas que incendian casas y dejan a familias destrozadas. Como resultado de la escalada de violencia de las pandillas, las llamadas brigadas de autodefensa se han tomado la justicia por su mano. Un informe de la ONU dijo que en 2023 se denunciaron al menos 528 casos de linchamiento, y cientos más en lo que va de 2024. En febrero, los grupos armados incluso asaltaron una prisión, liberando a más de 5.000 reclusos. Desde entonces, los matones han incendiado edificios gubernamentales e incendiado comisarías. Leer más en The US Sun. Tan diferente. Puedes adivinar. Alimento para la día exacto para miles de personas han sido masacradas, agredidas, maltratadas y gravemente amenazadas, mientras los niveles sin precedentes de criminalidad siguen abrumando al país. La violencia ha exacerbado una situación humanitaria ya de por sí sombría, con advertencias de hambruna, desnutrición y el colapso de los servicios básicos. ¿Quién es Barbecue? El Puerto Príncipe de Haití se encuentra actualmente en manos del temido Jimmy Barbecue. Barbecue, de quien se rumorea que se ganó su apodo por prender fuego a sus víctimas, se imagina a sí mismo como un revolucionario, un autoproclamado hombre del pueblo. Sus métodos consisten en matar, mutilar y extorsionar a cualquiera que tenga la mala suerte de caer en su territorio, convirtiendo cada día en una batalla constante por la supervivencia de los residentes. El policía despedido convertido en señor de la guerra ha estado tomando las calles con una renovada venganza y un plan para derrocar al gobierno. Actualmente está sancionado por el Reino Unido y sus aliados por participar en actos que amenazan la paz, la seguridad y la estabilidad de Haití. Y su influencia está aumentando rápidamente a medida que el país se sumerge en una mayor agitación provocada por el asesinato del primer ministro del país, Jovenel Moïse, en 2021. Desde entonces se abrió un vacío de seguridad y Barbecue lo ha estado explotando con avidez, apoderándose de territorio y expandiendo su coalición con otras pandillas para librar más guerras. El G9 también ha sido responsable de cortar repetidamente a Haití su suministro de combustible muy necesario al tomar como rehén su principal terminal petrolera. En una salvaje demostración de fuerza, Barbecue paralizó el país varias veces al impedir la distribución de alimentos, agua y medicamentos vitales, sumiéndolo en una crisis humanitaria más profunda. La carrera criminal de Barbecue se remonta a su época como oficial de policía, informa Inside Crime. Participó en una operación antipandillas en 2017, que condujo a la ejecución extrajudicial de 9 civiles. En 2018 lideró un grupo de 7 pandillas en una masacre en La Saline, la peor masacre de Haití en más de una década.
Barbecue fue despedido de la fuerza policial y se emitió una orden de arresto en su contra. En 2019 participó en un ataque de 4 días en el barrio de Bel Air de Puerto Príncipe, matando al menos a 24 personas. 9. La violencia en Puerto Príncipe ha alcanzado niveles sin precedentes y cientos de miles de civiles han quedado atrapados en el fuego cruzado. Crédito, AFP. 9. Agujeros de bala en los compartimentos superiores del avión de Spirit Airlines. Crédito, X. 9. Más de 200 pandillas despiadadas gobiernan hasta el 80% de la capital del país. Crédito, Reuters. Temas. Ok, pasamos al tema de Brasil. El expresidente fue parte activa de un plan golpista en 2022. Expresidente de Brasil fue parte activa del plan golpista del 2022. Los elementos de prueba obtenidos a lo largo de la investigación demuestran que el entonces presidente de la República, Jair Bolsonaro, planeó, actuó y tuvo dominio de forma directa y efectiva de los actos realizados por la organización criminal que buscaba concretar un golpe de Estado. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, 2019 a 2023, era plenamente consciente de los planes de su círculo más cercano para perpetrar un golpe de Estado en 2022 y además tuvo participación activa en la estrategia, según el informe de la Policía Federal cuyo contenido fue hecho público este 26 de noviembre. Dando continuidad a la ejecución del plan criminal, el grupo inició la práctica de actos clandestinos con el objetivo de promover la abolición del Estado Democrático de Derecho, de los cuales Jair Bolsonaro tenía plena conciencia y participación activa, apunta el informe donde la policía incluyó indicios de crímenes contra Bolsonaro y otras 36 personas. Bolsonaro, así como varios militares y ministros cercanos, ya fueron señalados por la policía por presuntamente haber cometido al menos 3 delitos: intento de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y pertenencia a una organización criminal. Hasta ahora, el informe policial, de más de 800 páginas, permanecía bajo secreto de sumario, pero después de que el juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, lo autorizó, se empezó a conocer al detalle su contenido. Los elementos de prueba obtenidos a lo largo de la investigación demuestran de forma inequívoca que el entonces presidente de la República, Jair Bolsonaro, planeó, actuó y tuvo dominio de forma directa y efectiva de los actos ejecutorios realizados por la organización criminal que buscaba concretar un golpe de Estado y la abolición del Estado Democrático de Derecho, argumenta el informe en una de sus conclusiones. Hasta ahora, la estrategia de Bolsonaro y su entorno se ha basado en defender que el expresidente desconocía la existencia de los planes y a minimizar su importancia. No obstante, la investigación señala, por ejemplo, que Bolsonaro participó en la redacción de la llamada Minuta Golpista, el documento con el que se pretendía declarar el estado de sitio para dar inicio a un golpe militar. Además, la policía descubrió que el personal más próximo de Bolsonaro llegó a imprimir en el Palacio del Planalto, la sede del gobierno, un documento en el que se trazaba la estrategia para asesinar al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva y otras autoridades. Bueno, pasamos al tema de Venezuela. Venezuela rechaza las sanciones de Estados Unidos contra 21 altos cargos del gobierno de Maduro. Sí, pues espérate que llegue el Trump. Venezuela rechaza las sanciones de Estados Unidos contra 21 altos cargos del gobierno de Maduro. El gobierno venezolano rechazó en un comunicado las sanciones impuestas por Estados Unidos contra 21 altos cargos de su ejecutivo, a quienes Washington acusó de represión y de intentar robar las elecciones de julio. Caracas dijo que se trata de 21 patriotas y que Venezuela jamás será doblegado por Estados Unidos. Archivo fotografía cedida por Prensa Miraflores del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, C., hablando durante una rueda de prensa en el Tribunal Supremo de Justicia, este viernes en Caracas, Venezuela. F/Prensa Miraflores. Horas después de conocerse la decisión del gobierno estadounidense, Caracas rechazó las sanciones contra los 21 cargos chavistas, a los que el gobierno venezolano catalogó como patriotas en un comunicado, y aseguró que el país caribeño jamás podrá ser doblegado por el norteamericano. El ejecutivo venezolano tildó las sanciones de Washington de medidas coercitivas unilaterales, y dijo que representan un acto desesperado de un gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país. El gobierno saliente de Joe Biden sancionó a los 21 funcionarios de Venezuela por lo que catalogó como fraude en las pasadas elecciones presidenciales y la posterior represión, que siguió en las manifestaciones que estallaron en el país cuando se conocieron los resultados que dieron a Maduro como ganador. Washington sostiene que el mandatario Nicolás Maduro afirmó falsamente su victoria tras los comicios, en lo que llamó una subversión de las normas democráticas. Además, Estados Unidos señala que el líder opositor Edmundo González ganó ampliamente las votaciones. Así lo remarca también la oposición que con la publicación de las actas electorales que asegura logró recaudar durante la jornada de votaciones, sostiene que queda demostrado que su candidato se impuso frente a Maduro con más del 70% de los votos. Están actuando ilegalmente para defender su régimen basándose en tácticas represivas.
4 meses después de las elecciones, las autoridades venezolanas siguen sin mostrar las actas electorales que respalden la presunta victoria de Maduro. Esto no se trata simplemente de hacer que Nicolás Maduro rinda cuentas. Los funcionarios que están actuando ilegalmente para defender su régimen basándose en tácticas represivas también se encontrarán en la mira de estas sanciones, subrayó un funcionario del gobierno estadounidense. Para mostrar este contenido de X y Twitter, debe autorizar las cookies de medición de audiencia y publicidad. Esta nueva ronda de sanciones llega después de que la administración Biden, que el próximo 20 de enero pasará el relevo al republicano Donald Trump, reconociera a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. ¿Quiénes son los sancionados por el gobierno estadounidense? Entre los sancionados en la lista difundida este miércoles se encuentran el ministro de Planificación, Ricardo José Menéndez, y el ministro de Comunicaciones, Freddy Alfred Nazaret, así como los altos funcionarios de inteligencia Alexis José Rodríguez y Javier José Marcano. También se incluye a Daniela Cabello, ex cantante pop e hija del ministro del Interior, Diosdado Cabello, que ahora dirige una iniciativa de promoción económica. Para mostrar este contenido de X, Twitter, debe autorizar las cookies de medición de audiencia y publicidad. La oposición venezolana, varios países occidentales y algunas organizaciones internacionales han denunciado las elecciones como poco transparentes y han pedido la publicación completa de las papeletas, mientras algunos partidos han calificado abiertamente el proceso de fraudulento. El pasado septiembre, el gobierno de Venezuela rechazó un informe de derechos humanos de Naciones Unidas que denunció la represión de opositores políticos y niños tras las elecciones. Caracas lo desestimó al señalar que se trataba de una señal de coerción contra el Estado. Estados Unidos también impondría restricciones de visa a varios funcionarios asociados con Maduro, agregó el funcionario de la administración Biden, citado por Reuters. Leer también EU impone sanciones a 16 funcionarios de Venezuela. Ok, tenemos también el tema OVNI. Un F-16 lanzó 2 misiles contra un OVNI, una estructura octagonal con cables colgando que se deslizaba sobre un lago. Un avión de combate estadounidense F-16 disparó 2 misiles contra un objeto volador no identificado, OVNI, avistado sobre el lago Hurón, ubicado entre el estado de Michigan y la provincia de Ontario. Fue el tercer OVNI detectado tras la destrucción del globo chino el pasado 4 de febrero. El objeto, descrito como un octágono con cables colgantes, se hundió lentamente en el agua después del impacto. La búsqueda de los restos fue iniciada por la Guardia Costera estadounidense y la Real Policía Montada de Canadá, pero después de unas semanas las operaciones se suspendieron debido a las condiciones climáticas adversas, y la información sobre el destino del objeto no se hizo pública. Sin embargo, más tarde los empleados de la división de noticias de CTV News descubrieron que la policía canadiense continuaba su búsqueda de ovnis, encontró los restos y los envió a examinar. Un portavoz de la policía confirmó el descubrimiento y señaló que se está cooperando con socios internacionales en este tema. Entonces, ¿qué era de todos modos? ¿Por qué el F-16 disparó 2 misiles? Un documento obtenido por la publicación indicó que el objeto no representaba una amenaza para la seguridad nacional, y lo más probable es que fuera un globo meteorológico lanzado por la estación de radar del Servicio Meteorológico Nacional en Michigan. Ok, la última hora de lo de Siria. El HTS y el Ejército Nacional Sirio avanzan hacia Sarakip amenazando el control de la autopista M4. Hayat Tahrir al-Sham, HTS, antes conocido como Frente al-Nusra, y las facciones armadas de la oposición respaldadas por Turquía, también conocidas como el Ejército Nacional Sirio, SNA, están avanzando hacia la ciudad de Sarakip, en el campo oriental de Idlib, acercándose a cortar la estratégica autopista Alepo-Damasco de M4, dijo el jueves una fuente militar de la oposición. La fuente dijo a Nord Press que a primera hora del jueves, las facciones del SNA lanzaron nuevos ataques contra las fuerzas del gobierno sirio y sus milicias iraníes aliadas en el campo occidental de Alepo. Capturaron las aldeas de Arnaz y Sheikh Ali, partes del segundo distrito de ingenieros, y la ciudad clave de Urum al-Kubra después de intensas batallas, agregó la fuente. En el este de Idlib, las facciones se apoderaron de las ciudades de Dadik y Kafr Batik. Sus ganancias los llevan a una distancia sorprendente de cortar la autopista M4, una ruta crítica para la logística del gobierno. Los enfrentamientos habrían dejado 40 soldados del gobierno muertos y 7 capturados, incluidos 2 militantes iraníes, según la fuente. Además, las facciones del SNA se han apoderado de 7 tanques, varios vehículos blindados y varios depósitos de municiones en Idlib y Alepo. Desde el miércoles, las facciones HTS y SNA han intensificado sus ofensivas en la zona rural occidental de Alepo, capturando más de 20 aldeas y pueblos, incluida la base del Regimiento 46, una de las mayores instalaciones militares de la zona.
Ok, esto también acaba de salir. Israel anunció que no permitirá el regreso de colonos a sus casas por temor a Hezbollah. Entonces, ¿de qué sirve el alto el fuego? Ok. Israel anunció que no permitirá el regreso de colonos a sus casas por temor a Hezbollah. Miles de colonos israelíes abandonaron sus casas en asentamientos y ciudades del norte de Israel hace más de un año debido al lanzamiento de misiles y cohetes por parte de Hezbollah. Foto, F. El anuncio del ministro de Asuntos Militares israelí fue recibida con protestas y enojos por parte de los jefes de los asentamientos en el norte del país. El nuevo ministro de Asuntos Militares israelí, Israel Katz, anunció el miércoles que no permitiría a los colonos israelíes de los asentamientos en la zona de Galilea regresar a sus hogares ante posibles ataques del movimiento de resistencia del Líbano, Hezbollah. Lea también. Resistencia libanesa afirma que Israel suplicó un alto el fuego. La decisión de Israel Katz se tomó debido al temor a la reacción de Hezbollah ante el asesinato de varios de sus combatientes en los ataques del ejército israelí. El anuncio del ministro de Asuntos Militares israelí fue recibida con protestas y enojos por parte de los jefes de los asentamientos israelíes, cuyos residentes tuvieron que evacuar debido a los ataques de la resistencia libanesa. Un jefe de un asentamiento israelí afirmó que la decisión de Katz es ilegal y perjudica la salud mental de los estudiantes en las líneas del conflicto. Se han desviado todas las normas y decisiones profesionales de los altos comandantes del ejército. Miles de colonos israelíes abandonaron sus casas en asentamientos y ciudades del norte de Israel hace más de un año debido al lanzamiento de misiles y cohetes por parte de Hezbollah. El ejército de Israel nombró este jueves 10 localidades libanesas a las que los libaneses tienen prohibido desplazarse, en una nueva advertencia tras el alto el fuego de 60 días entre Israel y Hezbollah que comenzó el miércoles. Por medio de un mensaje en la red social X, el portavoz en árabe del ejército israelí, Avichai Adrae, alertó de la prohibición, hasta nuevo aviso, y advirtió que cualquiera que se mueva al sur de la línea a la que los libaneses tienen prohibido desplazarse se expone al peligro. Está prohibido desplazarse hacia el sur desde la línea de las siguientes localidades y sus alrededores, así como dentro de las propias localidades: Sebaa, Al-Abarillé, Marjayon, Arnoun, Yamar, Al-Antara, Sakra, Baraschit, Yater, Al-Mansouri, dijo Adrae. Desde las primeras horas tras la entrada en vigor del cese de hostilidades, las carreteras que llevan hacia el sur y este del Líbano se colapsaron ante el gran número de familias que pusieron rumbo de vuelta a las regiones más golpeadas, con 1.2 millones de desplazados por el conflicto. La advertencia se une al llamado del ejército libanés que exhortó en la víspera a los ciudadanos del país a esperar para regresar a sus pueblos y ciudades. El alto el fuego de 60 días entre Israel y Hezbollah en el Líbano contempla en primer lugar una tregua inicial, que será seguida del repliegue de las fuerzas de la resistencia libanesa al norte del río Litani. Además incluye la retirada total de las tropas israelíes del sur del Líbano en un plazo de 60 días, y por último, negociaciones entre ambos países para delimitar su frontera, que actualmente corresponde a la trazada por la ONU tras la guerra de 2006. Desde el estallido de las hostilidades entre Israel y Hezbollah el 8 de octubre de 2023, más de 3.800 personas han muerto y más de 15.800 han resultado heridas en ataques israelíes en el Líbano. Autor, TLSURSH. Fuente Ispan, Al-Mayadeen. Ok, pues eso sería todo. No sé si terminamos o quieres decir algo más. Lucas, ¿estás ahí? Lucas. Sí, terminamos, creo, sí. Ok, vale, pues ya lo tienes todo grabado, los 47 minutos estos. No, lo voy a grabar ahora. Así que bueno, ahí nos veremos en tu canal el próximo miércoles. Ah, no sé si voy a poder estar el próximo miércoles porque tengo visitas en casa. Ah, bueno, Por ahí paso a saludar. Te lo pregunto el lunes o el martes y me dices si puedes venir o no. Si no, pues nos vemos dentro de 2 semanas en mi canal. Dale. Yo te aviso. Vale, entonces, ¿qué? ¿Ahora te quedas aquí para grabar? Sí, me quedo estos 50 minutos que son. Ok, ¿y cuánto tardas en grabarlo? A ver, ¿desde dónde puedo empezar a grabar? Desde el inicio, por ahí. Bueno, desde las 12 horas. No, ¿cuándo empezar a grabar? Dime. Desde Ucrania, desde que leí el mapa de Ucrania en adelante voy a empezar a grabar. Bueno. Ok, brother, pues dime. Terminamos acá, digo, el programa. Sí. Ok, pues espero que nos veamos la semana que viene, si no, pues dentro de 2 semanas, ¿vale? Bueno,
Saludos Sí. a todos los que vieron el programa. Entonces, allí John Ramírez quedó, Leticia, los últimos comentarios, Antonio. Y no sé quién está ahora en directo. Bueno, hasta ahí el programa de hoy. Nos veremos la próxima semana. Si no, Tomás seguramente hará uno más corto. Buenas noches. Buenas noches, buenos días a todos. Chao. Chao.